Resulta fascinante imaginar el intento de demostrar matemáticamente que un rompecabezas es absolutamente imposible de resolver de forma rápida, sin importar cuánto avance la tecnología de los ordenadores de aquí a 1000 años, y luego usar un programa informático para demostrar que el propio método humano para probar esa imposibilidad, pues también tiene un límite matemático inquebrantable. Es casi como si la máquina nos mirara a los ojos y nos dijera que hasta aquí llega la lógica humana. Una muy cálida bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la inmersión de hoy. Gracias por aportar esa curiosidad inagotable y por dedicar su tiempo a explorar las fronteras del conocimiento con nosotros. Es un auténtico placer estar aquí para esta sesión. Y, a ver, la premisa que acabamos de plantear no es un guión de ciencia ficción, ni mucho menos. Lo fascinante de esto es que estamos ante exactamente lo que ocurrió en el Symposium STACS de 2010, que se celebró en Nancy, en Francia. Hoy vamos a diseccionar un documento técnico verdaderamente fascinante titulado Pruebas de intercambio de alternancias, programación lineal y límites inferiores. Lo escribió Ryan Williams, que en aquel momento estaba investigando en el Centro Almaden de IBM. Y la misión de nuestro análisis profundo de hoy es desentrañar cómo la informática teórica utiliza métodos de contradicción pura y dura para encontrar los límites absolutos de la velocidad de los algoritmos, lo que en el mundillo llaman límites inferiores. Vamos a ver cómo la conversión de estas demostraciones lógicas superabstractas en simples problemas de programación lineal permitió a los ordenadores descubrir nuevos récords de velocidad y también darse de bruces contra muros matemáticos absolutamente infranqueables. Claro, porque estamos hablando de los cimientos mismos de lo que un ordenador puede o no puede hacer. Para quienes nos escuchan y quizá no estén familiarizados con el término técnico, el problema central sobre la mesa hoy es la satisfactibilidad booleana, o simplemente SAT. Es el clásico problema de determinar si existe una combinación de valores verdaderos y falsos que haga que una fórmula lógica enorme se cumpla. Y ojo, porque esto no es un rompecabezas sin importancia. Si alguien descubriera cómo resolver SAT súper rápido, básicamente, toda la encriptación digital del mundo, desde contraseñas bancarias hasta bases de datos gubernamentales, se vendría abajo. Totalmente. Las implicaciones son brutales. Por eso, la gran pregunta en la informática teórica es cuál es el tiempo mínimo garantizado que necesita cualquier algoritmo para resolver SAT, asumiendo que tenemos una cantidad de memoria razonable. Vale, vamos a desglosar esto. Porque la estrategia que usa la disciplina para intentar responder a esa pregunta es lo que el documento de Williams llama pruebas de intercambio de alternancias. Es una prueba por contradicción, pero a una escala masiva. Pensemos por un momento en un mercado financiero donde los corredores de bolsa hacen operaciones de arbitraje, compran muy barato en un mercado y venden muy caro en otro, aprovechando pequeñas grietas en los precios hasta que teóricamente el sistema lógico de la economía colapsa. Aquí hacemos exactamente lo mismo, pero nuestros euros y dólares son el tiempo y las alternancias. Asumimos deliberadamente que SAT tiene un algoritmo bueno, inofensivo y súper rápido. Y al asumir eso intentamos reventar la lógica del universo informático. Pues, el lema de aceleración nos dice que podemos simular todos los algoritmos buenos de manera súper eficiente si cambiamos el recurso del tiempo por otro recurso llamado alternancia. Para que todo el mundo nos siga, una alternancia ocurre cuando una máquina teórica cambia de buscar existencialmente una solución a verificar universalmente todas las posibilidades. Es como decirle a la máquina que no calcule todo paso a paso, sino que simplemente use su intuición para adivinar la respuesta correcta y luego verifique partes de ella. Ganamos una velocidad de cálculo masiva, pero a costa de crear un modelo teórico monstruoso y lleno de alternancias que no existe en el mundo real. La herramienta, el lema de desaceleración o slow down lema. Tomamos ese modelo teórico complejo, lleno de alternancias, y utilizamos nuestro algoritmo hipotético bueno para SAT, para resolver esas alternancias. Básicamente, volvemos a cambiar esas alternancias mágicas por tiempo real. Es un toma y daca continuo, un intercambio constante. Y al combinar repetidamente estas reglas de aceleración y desaceleración, llegamos a una paradoja espectacular. Terminamos demostrando matemáticamente algo que es un completo absurdo. Por ejemplo, probamos que un proceso que estrictamente requiere un tiempo de n al cuadrado, de repente puede hacerse en un tiempo lineal de n. Es como demostrar que es posible conducir de Madrid a Barcelona en 5 minutos usando un coche utilitario normal y corriente. Esto rompe una ley fundamental de la informática llamada el teorema de jerarquía de tiempo.
Y claro, como la conclusión es matemáticamente imposible, nuestra suposición inicial tiene que ser falsa, lo que significa que SAT no puede tener ese algoritmo tan rápido. Es pura magia lógica. Esto plantea una pregunta importante, y es algo que sinceramente siempre me hace dudar cuando leo estos enfoques teóricos. ¿No es todo este juego de intercambio de recursos una simple gimnasia mental hiperabstracta? Quiero decir, el documento de Williams establece claramente que el problema SAT es completo para una clase llamada NQL, que es el tiempo cuasilineal no determinista. Básicamente, resolver algo adivinando de forma súper eficiente. Sabemos que SAT es un problema fundamental y complejísimo. ¿Realmente aporta algún valor práctico asumir que SAT se puede resolver rápido solo para buscar una contradicción súper enrevesada, en lugar de intentar entender las tripas del problema SAT y resolverlo de frente? A mí, personalmente, me parece un camino terriblemente indirecto. Es una crítica muy válida. Suena a que están mareando la perdiz, la verdad. Pero la historia demuestra que esta gimnasia mental da resultados tangibles. Me voló la cabeza leer en el documento que esto ni siquiera es nuevo. Williams cita ejemplos históricos que validan la técnica. Por ejemplo, en 1999, un par de investigadores, Lipton y Biglas, demostraron un límite inferior de tiempo para SAT de n elevado a la raíz cuadrada de 2, y lo hicieron usando exactamente esta misma locura de sumar y restar lógica. Al forzar estas contradicciones, estamos dibujando un mapa con las cosas que son imposibles, y así vamos acorralando la respuesta real. Fíjate, acepto que ha habido victorias históricas con este método, pero hay un problema de escalabilidad humana evidente. A medida que intentamos subir ese exponente para demostrar que SAT requiere aún más y más tiempo, las combinaciones de lemas, de aceleración y desaceleración, se vuelven exponencialmente más largas. Llega un punto en que un cerebro humano, por muy brillante que sea, no puede retener 100 pasos lógicos de sumas y restas sin equivocarse. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El gran salto cualitativo, la auténtica genialidad del trabajo de Ryan Williams, fue darse cuenta de que esta maraña de demostraciones lógicas indescifrables se podía dividir limpiamente en dos cosas muy distintas: decisiones discretas y decisiones de valor real. Pensemos en una analogía que ayuda muchísimo: la repostería. Las decisiones discretas son los pasos de la receta en sí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Batir los huevos o amasar la harina? En nuestro caso de informática teórica, aplicamos la regla de aceleración o la de desaceleración. Williams codificó esto en lo que él llama anotaciones de prueba, que no es más que un simple vector de bits. Un 1 significa aceleración, un 0 significa desaceleración. Por ejemplo, la famosa prueba de Lipton y Biglas que mencioné antes se reduce a la receta discreta de un 1 seguido de dos ceros. Así de simple. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que redujo un problema de lógica computacional masivo y abstracto a una simple cadena de unos y ceros? Eso suena a una simplificación demasiado bonita para ser verdad en este nivel de matemáticas. Esa es la magia del asunto. Pero claro, luego están las decisiones de valor real. Estos son los gramos exactos de cada ingrediente en nuestra receta. En matemáticas, son los exponentes del tiempo de ejecución que van surgiendo cada vez que aplicamos una regla. Son variables con nombres opacos como A sub ij o x sub i, que representan exactamente cuánto tiempo o cuánta cantidad de datos pasamos al siguiente paso computacional. Williams demostró que una vez que fijas la receta de unos y ceros, calcular los exponentes perfectos para obtener la mayor contradicción posible se convierte en un problema clásico de programación lineal. El objetivo matemático es simplemente minimizar la suma de los valores de unas puertas lógicas específicas que evalúan esos exponentes. Vale, entiendo la traducción, y aunque llevar esa lógica a la programación lineal es brillante desde el punto de vista de la ingeniería de software, sigo viendo un problema profundo aquí. Ojo al dato que el propio documento admite sin rodeos. Para una demostración que tenga n líneas de largo, hay aproximadamente 2 elevado a n dividido por n elevado a 1,5. Posibles pruebas. Eso es proporcional al n-º número de Catalan. Estamos hablando de un número masivo, astronómico, de combinaciones de unos y ceros. Si simplemente dejamos que un programa de ordenador busque a ciegas por pura fuerza bruta entre millones de estas secuencias para ver cuál escupe el mejor exponente en el modelo de programación lineal, ¿sigue siendo eso hacer matemáticas? ¿O es pura fuerza ciega que carece por completo de la intuición humana que ha guiado históricamente el verdadero descubrimiento científico? Entiendo perfectamente ese escepticismo. Suena que el investigador enchufó la máquina y se fue a tomar un café tranquilamente.
Pero hay que matizar esa visión, porque el ordenador no estaba buscando a ciegas en la más absoluta oscuridad. Williams aportó una estructura matemática previa llamada la forma normal, que está detallada en el teorema 3.4 del texto. Él, usando lápiz, papel y cerebro humano, demostró matemáticamente que no hay que buscar en todas las pruebas posibles para encontrar la mejor. Demostró que cualquier contradicción válida siempre puede lograrse usando solo un subconjunto de pruebas muy específico que siempre empieza y siempre termina con clases deterministas, lo que en el texto se abrevia como DTS. A ver si lo entiendo. Las clases deterministas, o DTS, son básicamente el tiempo de computación regular sin esas adivinanzas de las alternancias. Es decir, acotó el espacio de búsqueda eliminando de un plumazo todas las secuencias que terminaban en modelos teóricos inútiles o absurdos. Exactamente. Esta estructura matemática, que es puramente humana, es lo que permitió al software que Williams escribió en un lenguaje llamado Maple evaluar millones de combinaciones, sí, pero de forma súper direccionada, eficiente y precisa. Es la intuición humana construyendo y asfaltando la autopista por la que luego corre a toda velocidad la fuerza bruta de la máquina. Vale, tenemos la receta acotada y tenemos los gramos exactos calculados gracias a la programación lineal. ¿Qué cocinó exactamente el ordenador de Williams con todo esto? Porque los resultados que escupió ese programa fueron récords mundiales batidos. Hablemos de sus resultados entonces, porque me parece que son un arma de doble filo espectacular. Empecemos por la parte dulce, por las victorias. Para los algoritmos que intentan resolver SAT usando un espacio muy restringido de memoria, específicamente un espacio de n elevado a O minúscula de 1, este marco híbrido de humano y ordenador descubrió un nuevo límite inferior de tiempo. El ordenador encontró una prueba larguísima e inductiva que estableció que el tiempo nunca puede ser menor a una fórmula de 2 por el coseno de pi séptimos. Si nos olvidamos de la trigonometría y lo traducimos a decimales para que nos entendamos, es un exponente de aproximadamente 1,801. Esto destrozó por completo el récord anterior que llevaba años estancado en 1,573. Romper esa barrera fue monumental. Y no solo eso, el modelo de Maple también escupió límites impresionantes para el problema QBF. Sí, el problema QBF, que trata sobre fórmulas booleanas cuantificadas. Para quienes nos escuchan y no lo tengan fresco, a diferencia de SAT, donde solo buscamos si existe una solución estática, QBF es como jugar al ajedrez contra el universo. Es decir, si se hace un movimiento, existe algún movimiento para el oponente donde todos los siguientes pasos fallan invariablemente. Es un nivel de complejidad brutal. Y el documento establece una fórmula polinómica larguísima y súper restrictiva para QBF. Básicamente es una ecuación matemática que relaciona las variables de forma tan compleja que la mente humana tardaría una eternidad en equilibrarla, pero el ordenador comprobó que es el límite absoluto. Si conectamos esto con el panorama general, cualquiera diría que es un triunfo rotundo para Williams y su máquina, pero hay que pisar el freno en seco. ¿Por qué lo dices? El salto de 1,573 a 1,801 es innegable. Es un avance enorme, en el campo una barbaridad. Porque el gran sueño de la informática teórica, el verdadero santo grial de esta rama específica de investigación, no era llegar a 1,801, era llegar a un límite de tiempo de n al cuadrado para SAT. Muchos teóricos brillantes sospechaban que este marco de intercambio de alternancias tenía el poder suficiente para llevarles a esa meta de n al cuadrado. Y lo que Williams hizo, y esto es lo verdaderamente amargo e irónico del documento, fue demostrar formalmente en su teorema 3.8 que es matemáticamente imposible alcanzar el límite de n al cuadrado usando este sistema de pruebas. La herramienta misma tiene un techo de cristal incorruptible. Resulta desolador pensar en un investigador que ha dedicado 10 años de su vida a su juventud entera intentando llegar a n al cuadrado por este camino y de repente el programa de Williams te dice que no, que lo siente, pero que es matemáticamente imposible. Debe de haber arruinado un par de tesis doctorales esa misma tarde. Es verdad que el programa de ordenador verificó que, después de analizar todos los patrones posibles, el exponente de 1,801 parece ser la optimización final. No se puede estirar más la cuerda de la lógica de alternancias para SAT. Y cuidado, porque esa crítica se expande a todos los otros problemas abordados en la investigación. Por ejemplo, el documento menciona el problema de las tautologías. Usando este mismo método, se alcanzó un nuevo récord de tiempo de n elevado a 1,587.
Maravilloso, ¿verdad? Pero a renglón seguido, el análisis de programación lineal demostró que jamás, bajo ninguna combinación de pruebas pasadas o futuras, se llegará al exponente de la proporción áurea, que es aproximadamente 1,618, usando este marco no determinista. Chocar contra la barrera de la proporción áurea debió ser un golpe durísimo para los que esperaban que la técnica escalara infinitamente. Es poético y cruel a la vez. Y no acaba ahí la cosa. Incluso si miramos los modelos físicos más realistas de la informática, como las máquinas de Turing multidimensionales, el documento establece que se encontró un límite atado a la raíz de una función polinómica de quinto grado. Sin aburrir con las matemáticas, para una máquina de una dimensión, la cota se queda estancada en apenas 1,3009. Y lo peor es que Williams demuestra que es imposible mejorar matemáticamente esa cota para alcanzar un exponente limpio dictado por la dimensión. La pregunta obligada que nos deja esto es, ¿de qué sirve una herramienta computacional tan increíblemente sofisticada si su principal logro, a largo plazo, es demostrarnos en la cara su propia incompetencia para llevarnos a la verdadera meta matemática? Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo, fíjate, veo esa aparente debilidad como el triunfo más absoluto del artículo. Pensemos en el coste de oportunidad en la ciencia. Saber con precisión milimétrica dónde está el muro infranqueable de nuestras herramientas actuales evita que investigadores brillantes de todo el mundo desperdicien décadas enteras de sus vidas buscando un límite de n al cuadrado por un camino que es un callejón sin salida. Al probar que los lemas de aceleración y desaceleración no dan para más, el documento está exigiendo a gritos a la comunidad científica que busque nuevos ingredientes, nuevos lemas, nuevas formas de atacar la paradoja. Es una demolición constructiva en toda regla. Es una forma muy optimista de verlo, desde luego. Limpiar el bosque para dejar que crezcan nuevas ideas. Si repasamos y ordenamos las conclusiones más claras de esta inmersión profunda de hoy, creo que hay 3 pilares fundamentales que la audiencia debería llevarse consigo. El primero es comprender el mecanismo básico. Las demostraciones de intercambio de alternancias operan provocando cortocircuitos lógicos masivos. Asumen que existe un algoritmo rápido para un problema difícil como SAT y usan reglas de aceleración y desaceleración para crear una contradicción de tiempos imposible. Totalmente de acuerdo. El segundo pilar es la revolución de la traducción metodológica. Traducir estas engorrosas y larguísimas demostraciones lógicas a simples vectores binarios de unos y ceros, y luego mapear los exponentes de tiempo como un problema clásico de programación lineal, fue lo que permitió a la informática automatizar la búsqueda de los límites matemáticos. Es usar a la máquina para auditar a la máquina. Y el tercer punto crítico es la dualidad de los resultados obtenidos. Este marco híbrido, donde la teoría humana guía la fuerza de la máquina, produjo las mejores cotas inferiores conocidas en su momento para problemas vitales como SAT, rompiendo esa barrera de 1,573 y rozando el exponente de 1,801. Pero, al mismo tiempo, estableció rigurosamente sus propios límites absolutos, como la inquebrantable barrera del n al cuadrado para SAT o la proporción áurea para las tautologías, obligando, como bien has dicho, a la informática teórica a buscar horizontes completamente nuevos. Al final del día, es un mapa perfecto de lo que sabemos y de lo que sabemos fehacientemente que no podemos hacer con las herramientas actuales. Antes de cerrar, hay una reflexión que subyace a todo este documento de Williams y que resulta profundamente inquietante sobre el futuro de la ciencia y las matemáticas. Ya estamos dependiendo de los ordenadores no solo para que hagan cálculos masivos, sino para que nos demuestren formalmente cuáles son las fronteras absolutas de nuestros propios marcos lógicos. ¿Qué ocurrirá el día en que un programa informático proponga un nuevo lema o un marco de demostración completamente inédito que sea matemáticamente perfecto, capaz de romper ese muro de n al cuadrado para SAT, pero que sea absolutamente incomprensible para la arquitectura de la mente humana? ¿Seremos capaces como civilización de aceptar una verdad matemática que funciona a la perfección en la máquina, pero que nuestra biología simplemente no nos permite entender? Madre mía, es una pregunta espectacular que nos deja temblando en la frontera misma de la filosofía y la matemática computacional. Encontrar la verdad absoluta sin poder comprender el camino que nos llevó a ella.
Agradecemos inmensamente a todas las personas que sintonizaron este profundo análisis de hoy. Ha sido un viaje denso, lleno de baches teóricos, pero fascinante por los límites de la computación. Invitamos a toda nuestra audiencia a seguir cuestionando los límites de lo posible en su día a día y a no dar por sentado lo que una máquina dictamina. Hasta la próxima a todos los que nos escuchan.